Recuerdan, el día martes tenemos exposición de tarea como primera actividad. Esta vez es Carla Maldini la que nos va a contar cómo hizo su tarea 2. Así que adelante, Carla. Buenos días, chicos, chicas y profesora. Yo debo presentar la tarea 2, así que me podría dejar compartir pantalla, profe, porque no puedo. Perdón. Está ahí. Gracias. Yo por ahora voy a mantener la cámara activada, pero si alguno se le empieza a pegar o algo, me avisa para que la apague. Porfis. Ya. Para el desarrollo de la tarea 2, vamos a comenzar a recordando el enunciado, que dice que en la figura, es decir, en el triángulo ABC, el segmento AB es paralelo al segmento DE. Entonces debemos demostrar que se cumple la siguiente proporción, que AB es a DE como BC es a CE. Para poder comenzar a hacer esta demostración o el desarrollo, hay que recordar algunas cositas, entre ellas segmentos proporcionales, cuál era el teorema fundamental de la proporcionalidad y qué era un paralelogramo. Entonces, recordando lo que hemos visto en clases, los segmentos proporcionales, ¿qué son? Dos pares de segmentos son proporcionales si sus razones forman una proporción. Luego, un teorema muy importante que vimos y que va a ser la base de esta tarea en realidad, dice que toda recta paralela a un lado de un triángulo que intersectan los otros dos lados, en el caso del dibujo que dejé acá al lado, esa paralela sería DE, determina en los otros dos lados segmentos proporcionales a esos lados. En el caso que dejé acá, formaría la siguiente proporción, que AC es a CD, como BC es a S. Y por último, algo que pasamos ya en geometría plana 1, que la definición de paralelogramo, que es un cuadrilátero cuyos lados opuestos son paralelos, y de acá podemos desprender que sus lados opuestos son congruentes, como en este que muestro acá abajo, donde AB es congruente a CD y AD es congruente a BC. Entonces, con estas definiciones podemos entender más rápido el desarrollo de la demostración. Ahora yo preferí hacerlo en GeoGebra. Acá en todo caso después voy a subir la presentación y van a estar más explicados los pasos, pero en GeoGebra lo voy a ir explicando. ¿Se ve el GeoGebra? Sí, se ve súper bien. Ya. Y entonces lo primero que hice fue recordar la hipótesis donde dibujé el cuadrado, disculpe, el triángulo ABC, donde el segmento AB es paralelo al segmento DE. Entonces, lo primero fue trazar una recta L paralela a AC, con la condición de que pase por E, y con ello iba a formar un nuevo punto. Yo le puse el punto F, que en realidad esta es la intersección entre la recta L y el segmento AB. ¿Para qué hice esto? Para que nos situemos frente a un triángulo que tenga una paralela a un segmento y dicha paralela corte a los otros dos lados. Entonces nos vemos, se ve cómodo ocupar el teorema fundamental de la proporcionalidad y podemos obtener que AD es a AF como CB es a CE. Esta proporción es importante y debemos recordarla para lo que continúa. Pero por ahora vamos a notar la existencia del paralelogramo AFED. ¿Y por qué existe este? Porque AF, por hipótesis teníamos que AB es paralelo al segmento DE, pero como A, F y B son colineales, es lo mismo que decir que AF es paralelo al segmento DE. Al igual que en el otro caso, AD es paralelo a FE. Entonces nos situamos frente a este paralelogramo y tenemos que sus lados opuestos
son congruentes. En este caso, lo que nos importa es que el segmento AF es congruente con el segmento DE. Los otros lados sí podemos, es evidente que son congruentes, pero no es importante en este caso. Entonces, que sean congruentes quiere decir que sus medidas también son iguales. Entonces, lo que podemos hacer es reemplazar en la primera proporción que nosotros descubrimos, en el tercer paso. Entonces, como AB es a AF, como CB es a CE, podemos reemplazar este AF por un DE, tal como lo hice acá. Y tenemos que AB es a DE como BC es a CE. Y eso basta para tener lista la demostración. Y con eso estaríamos. Si alguno tiene alguna pregunta, es momento de que me la haga. Espero que hayan entendido. ¿Alguien tiene preguntas o comentarios? Yo, a modo de comentario, quiero decirle a mi compañera que la felicito porque me quedó súper claro todo. Y realmente hasta había un paso que yo no expliqué en mi tarea que realmente siento que era necesario quizás, que era el tema del tema de los puntos colineales dentro de las paralelas. Así que te felicito mucho, Carla. Estuvo súper genial tu presentación. Gracias. Gracias, Byron. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, yo también te felicito, Carla. Realmente tú ya había visto en tus tareas que pones mucho cuidado en que todos los pasos queden muy claros y todo, y al exponerlo igual, realmente se nota la preocupación por haber hecho una muy buena presentación. Así es que no tengo preguntas, pues dejaste todo tan claro que no se me ocurre qué preguntar. Tu demostración es mucho más bonita que la que yo tenía, obviamente. Además, eso también destacar de Carla, que siempre me sorprende con demostraciones distintas. Así que muy bien. Bueno, profe, gracias. Si leyeron el apunte, le echaron una miradita, podrán ver que la demostración que yo había sugerido ahí es mucho menos elegante, pues es constructiva. Es buena porque uno toma el compás, qué sé yo, y ocupa criterios de congruencia, pero está muy elegante la demostración, me encantó. La voy a incorporar. Bien, si no hay comentarios, pasamos a la clase. Nos corresponde hoy día un temita. Estas clases están como bien acotadas en sus temitas, que se llama división armónica, ¿sí? Y que tiene que ver con avanzar un poquitito más en lo que estábamos haciendo de dividir un segmento, ya fuera interior o exteriormente, en alguna razón dada, ¿sí? ¿Se acuerdan que una razón entre segmentos es una razón en realidad entre medidas de segmentos y tiene que ver si es una división interna, es dónde tendría que cortar una cuerda para que los dos trocitos me quedaran en su longitud en una cierta proporción? Y la división externa es para que yo trazara las distancias a ese punto desde los dos extremos de mi cuerda estuvieran en la proporción dada. En la división armónica juntamos las dos cosas. ¿Qué significa la división armónica de un segmento? Es la división interior y exterior, pero en una misma razón. O sea, hacer los dos pasos de la clase pasada en uno. Para dividir armónicamente un segmento en una razón dada, M esa N puse ahí, ¿qué es lo que hay que hacer? Tenemos que encontrar dos puntos. Un punto P que esté en el segmento, ¿sí? Por eso está puesto ahí, colineales, por supuesto, APD, y un punto Q que esté fuera del segmento, pero en la recta de prolongación.
acuérdense siempre insistir en que nosotros no estamos haciendo geometría dirigida y por lo tanto que nos dé QAPB es exactamente lo mismo. Cuando uno está con ejes coordenados, además tiene un signo menos ahí jugando. Me imagino que en geometría analítica vieron un poco de eso al principio. Bueno, tengo que encontrar esos dos puntos que son P y Q, de manera que a P es a PB como a M es a N y a Q es a QB como a M es a N. La primera me dice P divide internamente el segmento B en razón M es a N. Y la segunda me dice Q divide externamente al segmento B en la razón M es a N. Pero aquí las tenemos las dos juntas. Esto va a ser bien importante y lo vamos a usar en la próxima clase con el teorema de la bisectría, etc. Vamos a estarlo usando en adelante. Viene junto con el teorema fundamental. Bueno, en este caso, cuando uno encuentra esos dos puntos, dice que esos 4 puntos forman un conjunto armónico. Ahora, hay que recordar, si yo tengo fijo mi segmento B, estos P y Q van a variar dependiendo del M es a N. Así que para un segmento dado tengo infinitos conjuntos armónicos, ¿sí? Pero me sirve ahí para saber que esos son los que están jugando. No es muy útil solamente saber que es un conjunto de puntos armónicos porque necesito conocer la razón. ¿Okay? Bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer entonces para dividir armónicamente un segmento? Juntar las dos técnicas que habíamos aprendido en la clase pasada. Déjenme salir de aquí. Ah, no. En todo el apuro no había abierto el GeoGebra. Para que lo recordemos simplemente, porque como no practicamos, estas cosas se olvidan. Ahí viene. Un poquito lento. Ahí. Muy bien. Tengo mi segmento. Pongamos un colorcito para que no sea tan depresivo. Ese segmento está en una recta, ¿verdad? Siempre un segmento está contenido en la recta que contiene los dos extremos, así que lo voy a dejar ahí. Necesito dividirlo en razón M es a N. ¿Qué es lo que significa? Que tengo un segmento de medida M y tengo un segmento de medida N. Está lo mismo cuál es más chico y cuál es más grande. Y si son iguales, bueno, voy a dividir por la mitad nomás, ¿verdad? ¿Qué es lo que tengo que hacer para dividir entonces? Bueno, trazo unas perpendiculares aquí. Habíamos dicho que lo que importa es que sean en realidad paralelas, pero lo más cómodo es hacerlo con perpendiculares. Y después con el compás tomo mi medida M y la llevo aquí. También lo vamos a dejar ahí en puntitos para que no estorbe. ¿Sí? Y tomo mi medida N y la llevo acá. Me interrumpen si hay algo de lo que no se acuerda. Luego, bueno, necesito las medidas, así que tomo ahí los puntos de intersección. Ahí. ¿Qué es lo que hago ahora? ¿Se acuerdan? Trazamos las dos rectas. Esa queda ahí y esta queda aquí. Por la forma de mi dibujo, aquí parece que las circunferencias fueran, no sé, tangentes, así que vamos a cambiarlas un poquito, para que vean ahí que no tienen nada que ver una circunferencia con la otra. Eso es lo que tiene de bueno jugar con GeoGebra, que uno mira aquí, ¿qué pasaría? Ah, se va para el otro lado, la división externa, ¿qué pasa si me quedan iguales? Ah, claro, voy ahí a tener el punto medio, etc. Bueno, aquí encontré entonces, déjenme que se vean separados esto. Por ahí. Ahí. Aquí está mi punto P, ¿verdad? Ese es el punto de la división interna.
en rojo para que se note. Y aquí está mi punto Q de la división externa, ¿sí? ¿De acuerdo? La misma razón, se fijan, aquí está M, aquí está N, está hacia arriba para la división externa, tienen que estar hacia el mismo lado cuando uno quiere hacer división externa, y hacia abajo para la división interna, porque ahí es donde cruzo el segmento. ¿Se acuerdan? Eso es lo que vimos en la clase pasada. Ya lo teníamos, solo que lo habíamos mirado aparte. Ahora, para esta razón, este es el conjunto A, B, P y Q. Para esa otra razón, ¿se fijan? Los puntos P y Q cambiaron, porque es otra la razón que tengo ahí, ¿sí? Si cambio la razón, cambian los puntos. Eso es lo que quiero decir cuando digo que tenemos infinitos conjuntos armónicos asociados a un mismo segmento, porque cada uno de ellos depende, me quedo medio chueco ese segmento, depende de la razón que estoy usando. ¿Está bien? Sí, profe. Ok. Eso es entonces lo que está aquí en este dibujo, ¿sí? Aquí tengo mi razón M, aquí mi razón N hacia los dos lados, porque una me sirve para la división externa y la otra para la división interna. Pero no hay nada más ahí. Así que podía juntar las dos técnicas y encontrar esos dos puntos de inmediato. Esos dos puntos van a ser súper importantes en este curso, en la parte de semejanza. Los vamos a llamar varias veces. Bueno, asociado a este conjunto armónico está lo que se llama la circunferencia de Apolonio. Ahí tenemos la definición. Tenemos un segmento AB, está dividido armónicamente por los puntos P y Q. Fíjense que ahí inmediatamente viene asociado en alguna razón. Esos puntos P y Q están fijos con la razón que yo haya tenido. Bueno, si tomo el punto medio de ese segmento PQ, la circunferencia que puedo trazar desde ese centro hacia P y Q, es decir, con radio MP o MQ, es la que se llama la circunferencia de Apolonio, para ese conjunto armónico. También va a variar y vamos a ir a mirar al tiro en nuestro dibujito, que lo tenemos ahí listo. Claro, tengo que encontrar mis GeoGebra que están aquí demasiadas. Siempre es la barrita esta de la foto la que me tapa las cosas para manejar. Ya, ahí tengo, fíjense que todo esto es la construcción que hice para encontrar mis puntos P y Q. Ahora, P está aquí dentro del segmento y Q está en la prolongación. Ahora voy a trazar, bueno, voy a buscar el punto medio primero. Entre P y Q, me olvidé de A y D. P y Q es lo que me importa. A ese punto le vamos a poner M para acordarnos que es el punto medio. Y también lo vamos a poner ahí en rojo. Y ahora trazamos la circunferencia. Y esta ya no la vamos a trazar así, sino que le vamos a poner un color ahí. Va. Un poco más gruesa para que la vean. Esa circunferencia que está ahí es la circunferencia de Apolonio. ¿Cuál circunferencia de Apolonio es la que obtuve con este P y este Q? Obviamente, la circunferencia se va moviendo como se muevan P y Q. ¿Verdad? Ahí, dependiendo de la razón, es la circunferencia. Estas otras que están marcadas en línea no tienen nada que ver. Solamente las usé como herramienta de compás. De hecho, con un compás en la mano yo habría hecho una rayita ahí y nada más, no habría dibujado una circunferencia. Lo que pasa es que el GeoGebra no, lo que me entrega es la circunferencia completa, ¿verdad?
habría dibujado 2 tracitos ahí, 2 acá, y con eso habría tenido. La circunferencia de Apolonio tiene siempre como extremos este P y este Q como extremos de un diámetro. ¿Está bien? ¿Hay en otro mundo todavía? Ahí está dibujada también en la clase, ¿verdad? Tengo ahí, la otra la borré, no me había fijado. Borré la otra circunferencia que usé ahí para tomar la distancia AC, que es la parte M de mi razón. La circunferencia de Apolonio siempre tiene este P y este Q como puntos extremos de un diámetro. ¿Sí? El A y el B quedan, bueno, el B queda siempre dentro de la circunferencia de Apolonio, ¿verdad? Porque este punto P tiene que estar, bueno, el B o el A, porque si esta crece y esta disminuye, la circunferencia me va a quedar este otro lado. ¿Está bien? Bueno, Profe, cuéntame. Adelante. ¿nunca van a quedar ambos, o sea, A y B dentro de la circunferencia de Apolonio? No, porque uno de los puntos es, es de la división externa. ¿Y si la circunferencia se agranda? Ah, P tiene que estar dentro de A y B. P siempre Claro. está entre A y B. P está siempre entre A y B, y el Q puede que esté fuera de, más lejos de B o más lejos de A, pero es de uno de los dos. Ya, profe. Vamos a Profesora, seguir mirando. Dime, Natalia. ¿y M puede coincidir con B, por ejemplo? Vamos a ir a mirarlo al tiro en el dibujo, ¿ya? Y vamos a aprovechar de mirar esto que está aquí. Dame un segundo, vamos a volver al tiro al GeoGebra. Esta circunferencia va a ser bien interesante para nosotros, nos da hartas posibilidades ahí de jugar. Una de ellas es por esto que se va a transformar en un teorema, por supuesto. Si tomamos un punto C cualquiera en la circunferencia de Apolonio, tengo mi segmento AB ahí, tengo mis puntos P y Q, entonces la razón en que se van a, la razón de estos dos segmentos AC es a CB, va a ser la misma que tenía en la división armónica, LM es a N, la misma razón. Eso es lo que vamos a ir a mirar junto con las preguntas varias que están surgiendo, menos mal, de la circunferencia Apolonio. ¿Qué pasa? ¿Qué era lo primero? Sí, puede ir, estar para el otro lado. Fíjense que cuando me doy vuelta, bueno, ahí voy a explicarlo un poco para que lo vean, ¿no? La circunferencia de Apolonio me puede quedar a este otro lado. Es decir, el B me quedó fuera de la circunferencia de Apolonio, pero entonces me queda el A, porque siempre uno de ellos está dentro del segmento y el otro está fuera. ¿Qué es lo que pasa si empiezo, ¿para dónde quiero ir? A hacer lo que quiere Natalia. ¿Qué pasa si empiezo a achicar ahí mi razón? Empiezo a acercar mis puntos P y Q al punto A. ¿Pueden llegar exactamente al punto A? Es la pregunta. ¿Qué es lo que ocurriría si llego ahí? No hay segmento. O sea, el Acuérdense CD que es como muy, muy chiquitito. sí, se ve, necesito empezar a achicarme aquí, o sea, tendría que ir a tender a cero, ¿verdad? Eso debe ser, porque ahí, claro, se ve muy cerca, pero hay que pensar en las limitaciones del GeoGebra. Entonces, ¿cuál debe ser qué es lo que debe ocurrir? Fíjate que el M es tal que MP es igual a MQ. Pero ¿de dónde saqué el P y el Q? El P sale de que AP es APB como M es a N. Y el Q sale de que AQ es AQB como M es a N. Y entonces tendría que AP sería lo mismo que AQ. ¿Ya? ¿Y cómo podría ser eso? No tiene que ver con que los segmentos sean iguales. Posición congruente. ¿Qué ¿O segmento? no? Con los que estamos haciendo la razón, el CD y el EF.
Ya, el M y el N. ¿Qué es lo que, ya, eso. ¿Qué es lo que pasa cuando son iguales estos dos segmentos? Mira en el dibujo, ¿qué es lo que está ocurriendo? No hay circunferencia de Apolonio, sería la simetral. Exactamente. Ah, claro, porque eso quiere decir que estoy dividiendo por la mitad el, el segmento. ¿Y tengo división externa en ese caso? No. No, ¿verdad? Ah, claro, porque necesitaría que AQ fuera igual a BQ. Pero ¿y cómo puedo hacer eso? Que AQ fuera igual a BQ si el A y el B son lo mismo, excepto para el punto medio, que esté en el mismo segmento, ¿verdad? Porque justamente lo que acabas de decir, en la simetral viven todos los puntos tales que AP es igual a PD. No podría tener división externa. Ah, ya. Mira, eso se nos había olvidado comentarlo en la clase pasada. Menos mal que lo estamos viendo de nuevo. Ya, no puede pasar entonces que se vaya, que el punto medio sea uno de los extremos del segmento, porque me voy a encontrar de nuevo con que no podría hacer la división. Simplemente porque este P y este Q tienen que cumplir, que AP es APB como AQ es AQB. ¿Está bien? Sí, profe, gracias. Perfecto. Ah, ya. Entonces, vamos a lo que a nuestro ejercicio. Si se encuentran con dudas, pregunten, porque es importante que lo entiendan, si no, no tiene mucha gracia. Bueno, dice, pongamos un punto C aquí. Ah, tengo ocupado el C. Bueno, no importa, pongámosle un punto J entonces. Y hagamos ahora un triangulito bonito, hagámoslo naranjito. A, B, va. ¿Qué onda? No sé. Estas cosas que solo ocurren a esta hora de la mañana. Profe nos está marcando. Ahora, Si no quiere hacerme caso. Ahora sí, ya. Está rebelde. No, se me olvidó terminarlo. Tengo un punto ahí en la circunferencia de Apolonio. Ese punto se puede mover gracias al GeoGebra y puedo moverlo para todos lados. Calculemos la razón ahí. Ahí. ¿Cómo se llamaban mis puntos? AJ y BJ parece, ¿verdad? Ah, bueno, y necesito calcular la razón CD, es a EF también. Vamos a ver. Fíjense, AJ es ABJ, 2.82. CD a F, 2.82. ¿Será coincidencia? Uno siempre se pregunta. ¿Qué pasa si muevo? Ahí, si muevo mi... Ah, se me fueron los cálculos. Ahí están los cálculos. Fíjense que se mueven juntos. 3.07, 3.07. ¿Qué pasa si muevo mi punto J? La razón sigue siendo, ¿se fijan? No se mueve. 3.07. Cambio la razón y por lo tanto me cambian todos los puntos y todo, pero me quedan iguales. ¿Cómo hacer coincidencia eso? ¿No encuentran ustedes que algo así debería darle a uno una sospecha de que por ahí debe haber una propiedad, un teoremita o algo que diga que eso siempre se cumple? Esa es nuestra importancia de la circunferencia de Apolonio, porque nos va a permitir construir triángulos teniendo razones de los lados en vez de condiciones como las que habíamos visto antes, que un lado sea congruente a otro, cosas así. ¿Está bien? Si yo hago toda mi construcción, hago la división armónica del segmento AB en una razón M a N dada, construyo mi circunferencia de Apolonio,
me encuentro con que los puntos que están sobre esta circunferencia de Apolonio forman un triángulo en que los lados AC y BC están en esa razón en que yo construí mis puntos P y Q. Y lo más interesante que vamos a ver en la próxima clase es que ahí viven todos los puntos. Ese es el lugar geométrico de los puntos que hacen esa razón. Bueno, y este es el teorema entonces. Si yo tengo un segmento D dividido armónicamente por los puntos P y Q y tomo un punto C en la circunferencia de Apolonio que construí asociada a ese conjunto armónico, entonces la razón AC es ABC es la misma que AP a PB o que AQ a QB, porque esa es la razón del conjunto armónico. ¿Está bien? Sí. Bueno, esta era la demostración que tenía que hacer el Francisco y que me avisó tarde que no veníamos, entonces no alcancé a prepararla. Lo único que hice fue ahí a última hora meter un par de slides con las pistas que les mandé en la clase. Así que vamos a tener que ir a reconstruirlo ahora. ¿Qué es lo que se hace para la demostración? La demostración en este punto en que estamos siempre termina siendo un guiño al teorema fundamental. Son distintas miradas hacia el teorema fundamental. Miren, miremoslo aquí primero, después lo vamos a construir. Tenía mi segmento B y encontré mis puntos P y Q con la construcción que ya conozco, ¿sí? Y con P y Q busqué el punto medio y dibujé la circunferencia de Apolonio. El truco está en trazar paralelas. A ver, dejen ver aquí el lapicito. Este punto P y este punto C ya están, así es que ese segmento ya lo tengo. Y entonces, gracias al postulado 5, aquí por B puedo trazar la única paralela APC que pasa por ese punto. Y voy a llegar ahí a ese punto E que está en la intersección entre la prolongación de AC y B. Y por otro lado, mi punto Q y mi punto C también ya los tenía listos. Y entonces por B voy a trazar la única paralela ACQ que pasa por B y que intersecta en mi AC en ese punto D. ¿Qué es lo que formé ahí entonces con ese cruce de cosas? Un paralelogramo. Un paralelogramo, ¿verdad? Más todavía, un paralelogramo con alguna gracia. Es un rectángulo. Es un Y no va a rectángulo, cambiar porque son las cuatro paralelas. ¿sí? ¿Y por qué es un rectángulo, Fernanda? Fernanda, ¿verdad? Porque si uno va moviendo el punto C, nos vamos a seguir dando cuenta que van a seguir siendo paralelas, o sea, van a quedar en la misma forma, entonces va a mantenerse el rectángulo. Sí, Son sí, bien perpendiculares. de Sí, acuerdo, eso. pero ¿por qué son perpendiculares? ¿Por qué es un rectángulo? ¿Porque se nota que es un rectángulo? Sabemos por qué. Profe, eso que parece lo que presentó la Camila clase pasada, que ¿cómo se llama? El ángulo que está inscrito, el ángulo ACQ, está inscrito en la circunferencia y muchas no me acuerdo bien la explicación, pero me acuerdo que cuando queda inscrito es el doble del arco. O sea, ay, Bueno, no, pero se supone que no sabemos eso, tenemos una demostración mejor que es con triángulos isósceles, pero efectivamente, PSQ es recto porque está en una semicircunferencia. ¿Se acuerdan que se formaban ahí dos triángulos isósceles? Porque M, como es el punto medio, es la transversal de gravedad aquí, así que tengo esos dos triángulos isósceles, y eso uno suma los ángulos nomás y ve efectivamente. Dentro de una semicircunferencia, si yo hago eso, siempre va a tener un ángulo recto. Así que lo que se formó ahí es un rectángulo. Bueno, está bien, es un rectángulo, pero ¿para qué lo quería? Todavía falta. ¿Por qué tracé las paralelas
porque con paralelas yo puedo aplicar teorema fundamental, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, ¿cómo lo hago aquí? Voy a borrar para no tener tantas rayas ahí. Voy a borrar eso. Y miremos únicamente ahí. Miremos este triangulito de aquí. Aquí. ¿Qué tengo? BD es paralelo a CQ. Así es que AQ es a AC, por ejemplo, como AB es a AD. O AB es a BQ, como AD es a DC, ¿verdad? Ujú. O AC es a DC, como AQ es a BQ. Tengo todas esas posibilidades con ese triángulo. Ya, pero tracé dos pares de paralelas. Por algo tracé dos pares de paralelas, ¿verdad? Voy a ir a mirar ahora con verde el otro triángulo que se forma, que es este. Y ahora tengo que PC es paralela a BE. Ah, y de nuevo tengo todos esos juegos. AB es a PD, como AE es a CE, ¿cierto? Tengo que AP es a PD, como AC es a CE. En fin, tengo ahí varias posibilidades para escribir proporciones. ¿Sí? Sí, profe. Jugando con algunas, déjenme salir de ahí. Uno finalmente, mira cómo ahí queda una rayita. Si le aplico el teorema fundamental a los triángulos ABE y AQC y despejo, obtengo que CE es congruente con DC. CE, hay que hacer la escritura de eso, por supuesto. Está bien. CE, este que está aquí. Disculpen. Eso era una idea de segmento. Pero menos mal que esta cosa dibuja segmento. Este de aquí es congruente con este de aquí. Fíjense que aplico teorema fundamental. ¿Cómo me conviene aplicar el teorema fundamental? Por ejemplo, AE es ACE, como AB es APB. Y por otro lado, AC es ADC, como AB es ABQ. Y si recordamos, tenemos las razones AP es APB y AQ es AQB. Si uno hace ese calculito y despeja, obtiene que entonces las medidas de C y C son iguales, es decir, esos dos segmentos son congruentes. ¿Sí? Por otro lado, Un poquito. ¿perdón? Yo me perdí un poquito Ya, en está cómo bien. hicieron. Sí, es que es donde hay una falta ahí de escritura. Deja ver si puedo escribir aquí. No, pero tengo que ir al GeoGebra a escribir porque aquí no me va a dejar hacerlo en modo matemático. Vamos a tratar de hacerlo en el GeoGebra. ¿Sí? Tengo que ir aquí. Soy pava. Pero tengo aquí. Se me olvidó borrar la rayita. Ok. Estoy súper torpe. Ok. Aquí vamos a proyectar nuestro mismo dibujito. Solo que vamos a tratar de limpiarlo un poco, ¿ya? Así que si me tienen un poquito de paciencia, déjenme borrar las cosas que no estoy usando.
que no molesten. Ahí. Ya. Yo lo que quiero demostrar es esto que acabo de comprobar en mi monito, que siempre se da que AJ es ABJ como M es AM, ¿sí? ¿Y qué es lo que nosotros tenemos? ¿Qué es lo que conocemos? Bien, lo que nosotros sabemos, déjenme escribirlo aquí. APB como AQB. Ya, me quedó la B minúscula ahí. No. Esa es una condición que nosotros tenemos. Ya, entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Trazamos segmentos. Voy a trazarlos en azul. Aquí tengo PJ, ¿sí? Voy a necesitar la prolongación de mi recta aquí para intersectar. Y entonces voy a trazar la única paralela que puedo trazar a PJ que pase por B. Y voy a buscar ahí ese punto de intersección porque lo necesito. Está ahí. Las letras me quedaron aquí ver como las que están ahí en el apunte, pero es lo mismo. Ok. Tenemos entonces, voy a trazar ese segmento para que lo vean. Tenemos este segmento. Ah, y entonces yo puedo escribir alguna de mis proporciones. Pucha, justo me tapa mi dibujo. ¿Cuál proporción voy a escribir? Alguna que me convenga, yo creo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, podría ocupar AP es APB, como AJ es AJK, ¿verdad? Sí. Ya. ¿Les tinca que hagamos eso? Entonces, aquí hay que armarse paciencia porque tengo que escribirlo todo. Como les digo, no los tengo. AP, APB, como frac AJ, AJK. ¿Está bien? Revisemos. AP es APB, como AJ es AJK. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí. Ok. Vamos al otro triángulo que se forma. Pongámosle otro color para que no nos perdamos. Rosado. Aquí tengo JK. Y entonces de nuevo voy a trazar, siempre estoy trazando paralelas porque es lo que me sirve. Voy a trazar por B la única paralela a QJ. Y voy a tomar ahí el punto de intersección que está ahí. Y voy a hacer ese segmento también para que se note. ¿Qué ocurrió ahora? Ah, que ahora tengo este otro triángulo, ¿verdad? No quiero dibujarlo para que no me tape el triángulo original. Ah, y entonces de nuevo podría hacer lo mismo que acabo de armar con el triangulito, con el triángulo AQJ. Ahora voy a mirar el triángulo A. No, disculpen. El anterior era el ABK. Ahora quiero mirar el AQJ. No, es que no quiero marcarlo. Ok. ¿Qué es lo que tengo aquí? ¿Qué me conviene mirar? AQ es ABQ, ¿verdad? Porque esa es la razón que tengo. Y entonces la voy a escribir. Voy a escribir aquí.
Q, esa BQ, como AQ es AL, no, AJ parece, ¿cierto? AL, profe, ¿o no? Ah, sí, pero la siguiente es AL. La siguiente es AL, ya, te creo, Natalia. Porque yo aquí justo me lo estoy tapando. A ver, revisemos. AQ es a BQ, como AJ es a LJ, ¿cierto? Sí. Ya, entonces está. Voy a tener que escribirla de nuevo porque la borré. Ahí. AQ es a BQ, como frac AJ es a LJ. Ok, ahí sí. Esas son las tres relaciones que tengo. Las voy a poner ahí todas juntas para mirarlas. ¿Y qué sé yo de esa, o sea, la tengo escrita arriba? La relación de arriba, tengo un lado en la segunda y el otro lado está en la tercera. Y por lo tanto, ¿qué es lo que tengo como conclusión? Que AJ es a JK, como AJ es a LJ, ¿o no? Sí. Porque son igualdades. Esta de arriba está aquí. Aquí está el MSAN, aquí está el MSAN, por lo tanto, los lados derechos son iguales también. Y fíjense que tengo en el numerador AJ en las dos. ¿Cuál es mi conclusión? Estos son números, así que eso se van nomás. JK es igual a LJ, como números. A ver, ¿y qué es lo que era? JK y LJ. Ya no tengo colores. LJ es eso. Voy a marcar bien grueso para que se note. Y ¿de dónde saqué un K? ¿Alguien? Ah, no, ya lo encontré. Es que me están tapando los dibujos. Esto. Qué lata. No puedo moverlo esto. Ahí, aquí está JK. Ahí. Esos dos segmentos son congruentes. Eso es lo que acabo de obtener. ¿Está bien o no? Ah, ya, profe, ahora sí súper entendí todo. Muchas gracias. Claro, hay que, en general, si eso es lo que ocurre, si uno no va haciendo paso a paso, como que es fácil perderse porque son demasiados cálculos. Perfecto, ya. Tengo que esas dos cosas son congruentes. Y tengo por otro lado, déjenme tratar de dibujarlo, el rectángulo del que habíamos hablado, ¿verdad? Ah, necesito los puntos para poder dibujar el rectángulo. ¿Cuál era el rectángulo? Este, ese y ese. Hoy no sé qué me pasa que estoy haciendo puras tonteras. Como que no me hace caso el GeoGebra. Ahí sí. Ese de ahí que tenemos es un rectángulo, por lo que habíamos calculado, ¿verdad? Porque este ángulo de acá arriba tiene que ser recto porque el ángulo PJK, PJQ, el P y el Q están ahí como extremos de un diámetro, por lo tanto cualquier ángulo que yo forme con ellos hacia la circunferencia va a ser un ángulo recto, por ese teorema que vimos, ¿sí? Y por lo tanto este ángulo de acá también es un ángulo recto, ¿sí? Así que este J es el punto medio de la hipotenusa, del LK, ¿sí? ¿Está bien? Sí. Profe, ¿podría repetirla? Sí. Descubrí que el ángulo PJQ es un ángulo recto. ¿Sí? Vamos a mirarlo, ¿les parece?
rectísimo, ¿sí? ¿Por qué? Porque P y Q son extremos de un diámetro y J está sobre la circunferencia y esos ángulos son ángulos rectos por el teorema que vimos la clase pasada. La Paola se acuerda del argumento ese del ángulo, que lo vamos a tener en un par de semanas más cuando veamos circunferencia, pero mientras tanto uno puede hacer esa demostración. De hecho, la Carla Maldini lo hizo en su tarea, me acuerdo. Tuvo que demostrar eso para poder usar algo en el problema de Olimpiada. Un simple argumento de ángulos me permite demostrar que es recto. Sé que es recto. Por otro lado, por lo que dijo la Fernanda, estas cosas son todas paralelas y por lo tanto este es un paralelogramo. En el paralelogramo estos ángulos opuestos son congruentes. Este ángulo de aquí, por lo tanto, bueno, al otro lado, ¿verdad? Ese ángulo de ahí, por lo tanto, también es recto. Rectísimo. ¿Sí? Sí, Y profe. entonces lo que voy a ir a mirar es el triángulo LBK. ¿Lo ven? El triángulo LBK. Sí. Sí, profe. ¿Qué gracia tiene ese triángulo LBK? Es un triángulo rectángulo. Es un triángulo rectángulo. ¿Y qué gracia tiene ese punto J en el triángulo? El punto medio del LK. De Es la el punto medio hipotenusa. del LK. Por todo lo que nos demoramos para demostrar eso, sabemos que es el punto medio. Es decir, que BJ es La transversal. muy bien, la ¿verdad? transversal de gravedad que sale desde el ángulo recto, ¿verdad? Sí. Profe, Sí. ¿y N y R son, o sea, se ven así como puntos medios o son los puntos medios de los otros segmentos del triángulo? No, ese N no tiene por qué serlo, ¿verdad? El M sí, el M es el punto medio del segmento PQ. Recuerda que ese fue para la circunferencia de Apolonio. No, yo decía el R, profe. El N R y el R. no tienen por qué ser los puntos medios, Ah, ya. ¿sí? No te sabría, no tengo un argumento ahora para decirte si sí o si no, pero no es parte de nuestro interés en este minuto. Yo creo que no, ¿eh? Habría que medir ahí. ¿Qué pasa si muevo ahí? Podría ser. Me entró la duda, o sea, me entró la curiosidad. ¿Cuánto mide ese? 1,8. Ya, son los puntos medios, habría que probarlo, pero no es de nuestro interés ahora. Está bien, Fernando, súper bien. Bueno, déjenme volver a la demostración en que estábamos. Ahí se ve, ¿verdad? Sí, profe. Tengo que LBK es un triángulo rectángulo, tengo que J es el punto medio, por lo tanto BJ es transversal de gravedad. ¿Y qué sabemos entonces de BJ nosotros? Déjenme ver cómo puedo agrandar esto que me quedó muy... ¿Sabemos algo, no? ¿Qué BJ? ¿De BJ dijo? ¿Cierto? ¿Sí? Profe, si por si acaso está con el cosito Sí, de sí. deslizamiento. Si no te digo, si hoy día me pude haber quedado acostada mejor. Y haberles mandado un recado. Sigamos durmiendo. ¿Se imaginan? ¿Recibieron un mensaje así? Estoy tratando de mover aquí las cosas porque tengo demasiado. ¿Qué sabemos de BJ? ¿Qué es la diagonal del rectángulo, profesor? No sé, Sí, mirar. la diagonal del rectángulo, estoy de acuerdo. No sé, el GeoGebra no me quiere hacer caso. Estoy tratando aquí de ordenar una figura que se entienda, porque no sé por qué se me enchocó tanto para empezar. Ay, otra vez.
Lo que sabemos de ese BJ, es que como es la transversal de gravedad, está peor ahora téngame un poquito de paciencia, por favor, que no sé qué estoy haciendo. Ya, ahí se ve mejor. Lo que sabemos de BJ como transversal de gravedad de ese triángulo rectángulo es que también es congruente con LJ y con JK. ¿Se acuerdan? ¿No? Justamente porque desde J uno puede dibujar la circunferencia circunscrita al triángulo. ¿Sí? Bueno, el punto crucial es que BJ es congruente con LJ y con JK. ¿Sí? Y entonces tengo AP es APB como, ¿qué es lo que necesito? Oh, me perdí, discúlpenme. Me perdí en mi dibujo. Ah, sí, está bien. Tengo que AP es APB como AJ, yo necesito que sea es AJB. Ese era lo que necesitaba demostrar, ¿verdad? Lo que pasa es que en el teorema se llamaba C pero ya habíamos ocupado el C. Mi objetivo era demostrar que AJ es AJB como AP es APB. Y llegué a que AP es APB como AJ es AJK. Y entonces me tuve que dar esta vueltecita de darme cuenta que JB y JK y LJ miden todos lo mismo. Ahí sí. ¿Quedaron pensando? ¿Qué pasó? Un poquito. Pero es porque, yo al menos por mi parte es porque no me acordaba de eso de la transversal. Pero por todo lo demás quedé súper bien. Sí. Estoy tratando de acordarme en qué clase vimos eso, pero si no, lo voy a revisar y se los digo. Pero en todo caso, ese es el punto. Esta transversal de gravedad, BC, al ser la transversal en el triángulo rectángulo, es congruente con CE y con CD. Desde aquí sale la circunferencia circunscrita y llega entonces al punto B, porque es parte del radio de la circunferencia circunscrita. ¿Sí? ¿Se acuerdan de dónde sale la circunferencia inscrita y la circunscrita? ¿Cuál es el centro de la circunferencia inscrita? El punto de intersección de De la simetral. la bisectriz. El de la circunscrita es el de la simetral. Así que bueno, con esas pistas pueden obtenerlo. Ok, volvamos a nuestro tema entonces. Hicimos una demostración, como les digo, esto es lo que fuimos a hacer al GeoGebra. Trazamos las paralelas, ocupamos el teorema fundamental y finalmente despejamos para obtener ahí dos segmentos que medían lo mismo, es decir, dos segmentos congruentes. Las letras nos quedaron distintas porque esto era lo que tenía y había usado el C. Además tenía que ese triángulo era rectángulo en C porque lo mirábamos que era inscrito en una semicircunferencia y como tenía ahí el argumento de las paralelas, me encontré con ese otro triángulo rectángulo en B que me permitía decir, tengo ahí ese punto medio, transversal de gravedad y los dos radios, así es que todas esas cosas son congruentes y solo llevarla a mi igualdad para reemplazarla y darme cuenta que eso era cierto. Así es que el punto crucial es que si yo tengo un segmento B, tengo una razón dada y encuentro mi conjunto armónico, es decir, mis puntos P y Q, puedo por lo tanto armar mi circunferencia de Apolonio simplemente buscando el punto medio entre P y Q y trazando esa circunferencia.
En esa circunferencia, los puntos que están ahí son tal que la razón AC/ACB se mantiene la misma que la que había hecho mi conjunto armónico, o sea, AP, APB o AQ, AQB, acuérdense que son iguales. Eso va a ser crucial para el teorema de la clase próxima, en el cual esto va a ser sí y solo sí. Si yo quiero un triángulo en el cual los lados AC y CB están en razón 3 a 5, lo que tengo que hacer es tomar mi segmento AB, construir este conjunto armónico en la razón 3 a 5, armar mi circunferencia Apolonio. En esa circunferencia están los puntos y en ningún otro lado. Esa es la gracia. Y lo fuimos a comprobar ahí en el GeoGebra que se da. Bueno, aquí había un ejercicio para reforzar el asunto. ¿Qué pasa si me dan un triángulo y lo que sé es que el lado AB mide 8? Lo que sé es que el ángulo BAC mide 50 grados. Y lo que sé es que la razón AC-ABC es 3/5. Ya, ¿qué es lo que tendría que hacer? Si trazo mi lado AB, uno se empieza a defender, trazo mi segmento AB de manera que mida 8. Ya tengo una línea hecha del problema, ¿cierto? Ujú. Después, el ángulo BAC, que lo puedo construir en 50 grados, sí, lo puedo construir. Le pido al GeoGebra que me haga un ángulo de 50. Hasta ahí estamos súper bien. Lo que me falta ahora es saber dónde encuentro un punto C de manera que esta razón ocurra. Y lo que me dio el teorema anterior es que por lo menos ahí hay puntos. Entonces, hago toda la construcción anterior con la razón 3 a 5. Como el 3 es más chico que el 5, mi circunferencia Apolonio me va a dar en el lado izquierdo y no en el derecho. Bueno, en algún punto, la recta que usé para construir el ángulo 50 grados se va a encontrar con esta circunferencia. Ahí tengo mi punto C. Así que ahí está el ejemplo. Lo que les pedí en la tarea correspondiente es que analicen todas las posibilidades. Cualquier medida de segmento, cualquier medida de ángulo, cualquier razón, siempre va a resultar. ¿Cuándo podría no resultar? ¿Cuándo me podría resultar más de un triángulo que no sean congruentes? Etcétera. Eso es lo que corresponde a la tarea 3, ¿sí? Es hacer esto, pero ahora imaginándose una medida arbitraria de segmento, una medida arbitraria de ángulo. Ustedes saben que para empezar uno tiene que decir, bueno, el ángulo es menor a 180 porque tiene que formar un triángulo. Ahí ya hay una restricción que no se me debe olvidar. Pero ¿será que con cualquier otro ángulo resulta? En esta razón 3 a 5 podría haber dado toda la vuelta, ¿verdad? ¿Siempre será así? ¿Será la única? Etcétera. Eso es lo que corresponde al... Yo traía aquí un ejercicio grupal y que quiero que probemos de hacerlo. Bueno, ahí está la tarea, ¿se fijan? Les doy la medida B, la medida del ángulo y está dada la razón. ¿Dónde podrían estar mis restricciones? ¿Qué es lo que podría ser que no pudiera hacer? La razón 1 a 1 siempre es distinta, siempre hay que mirar la parte. Bueno, ¿en qué consiste este ejercicio? En el fondo que hagan lo que hemos estado haciendo durante la clase. Da un triángulo cualquiera. Dividir AB, ahora el segmento AB, usando la razón que dan los lados, AC, ABC, y construir esa circunferencia Apolonio. A ver qué es lo que pueden concluir. Ya más o menos se lo espera. ¿Sí? Por supuesto, la tarea se sube. Voy a dejar ahí el lugar. A todo esto, yo creo que debo tener unos 6 grupos. Me parece que son 6. O sea que falta como la mitad que han armado grupos. Y ya pronto tienen que entregar ese primer avance.
El grupo tiene que tener nombre. No sé si está, la Pía le escribí que tenía que ponerle nombre. Por ahora la tengo como el grupo sin nombre. Y vocero o vocera para que puedan hacer las actividades. Entonces, una razón que me interesa ahora es que traté de, voy a dejar de compartir, traté de dejarlos fijos en la clase, los grupos. Entonces voy a ver si resulta. Para empezar tengo que encontrar dónde aquí, sección de grupos. Déjenme pensar un poquito. Están aquí. Ah, pero tendría que añadir sala. Oh, qué complicado. No, no va a resultar muy bien. Porque si abro las sesiones, están solo los que tienen grupo asignado y los demás no están. Ya, no, vamos a tener que dejar la actividad para otra vez, pero se las dejo para que mírenla de nuevo, para que practiquen un poco. ¿Dónde dejé la clase ahora? Dios mío. Hoy día ha sido un desastre. Ahí. Esto de jugar porque les va a servir para el teorema de la próxima clase. Saquen una foto o alguna cosa para que por lo menos algo jueguen ahí y se aseguren de que entendieron todos los pasos que los vamos a estar usando. Ahora estamos partiendo al revés. Tenemos un triángulo. Puedo encontrar la razón en que están los lados ahí, esa razón AC, ABC. Y con esa razón ir a construir la circunferencia de Apolón. Y con qué nos encontramos y por qué. También les va a ayudar un poco a pensar en su tarea. ¿Sí? ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí? ¿Sí? Bien, no sé si, o sea, yo espero que se hayan quedado con dudas. Espero que esto les haya dado así un poco de más trabajo que lo que habíamos tenido hasta ahora. O sea, que necesiten ir ahí a revisar y como la manera de obligarles a revisar es preparando esa tarea. Al hacer la tarea se van a encontrar con todas las dudas de las cosas que todavía no están bien para ustedes. Pero créanme que todo funciona, así que ténganle fe. Profe, Cuéntame, Pablo. ¿cuándo tenemos que entregarle la tarea? No, esta de aquí era la idea que la trabajaran en grupo y la entregaran en la clase, pero no la vamos a hacer porque yo hice la separación de los grupos que ya existen, pero como hay varios que todavía no se han incorporado en grupos, entonces el Zoom tendría que empezar a armar los grupos ahora y vamos a estar, no sé, 10 minutos en puro armar grupos. Puedo Ya, desarmar los grupos que ya tengo, pero si ya eso lo tengo incorporado, no quiero desarmarlo. Entonces, por eso claro. no la vamos a hacer. Pero la idea mía es que una vez que están formados los grupos, podamos hacer estas actividades grupales, pero ya con el grupo formado, no con grupos al azar. Un poco para que, para ayudarles con su interacción ahí como grupo, porque tienen solo una actividad. Es bueno que tengan ahí que sea el grupo con el que van a trabajar en geometría 2. Así que espero que para la próxima ya podamos hacerlo. Pero lo que sí les recomendaba es que lo miraran ahí solos un ratito, mientras se toman el café después de la clase o algo, para que, para que vean el paso al revés. Pues aquí lo que hicimos fue, teníamos un segmento y fuimos a construir un triángulo. Y en cambio ahora tenemos un triángulo y podemos igual construir una circunferencia de Apolonio, de hecho 3, y que tienen propiedades. De ahí uno también se puede meter en cosas más complejas. Nosotros estamos en un curso básico todavía, pero uno puede ahí ver hartas propiedades, eso que hizo la Fernanda. Oye, pero ¿y ese acaso no es un punto medio? Uy, sí parece, ¿ah? A ver, vamos a medirlo. Oh, esto debe ser una propiedad. Y si uno se pone a demostrarlo, seguro que le sale. Eso me gustaría que ya lo empezaran a vivir ustedes, así como la Fernanda. Si no hay más preguntas, yo por supuesto me quedo aquí pues, si alguien tiene dudas de cualquier cosa. Y el resto terminamos. Nos vemos el jueves. ¿Parece? Ok, muchas gracias, profesora. No puede, Chao, profe. Profe, nos vemos profe. jueves.